Muy bien, bueno, tenemos un lindo panel por delante, tenemos para continuar este debate que todos están comentando de una manera maravillosa. Yo quiero retomar solamente dos ideas del panel anterior para seguir mostrando la conexión que hay entre todas las cosas que estamos hablando, ¿no? El primer concepto que lo mencionó Juan Carlos Rabat, el tema de la enseñanza técnica superior. La semana pasada, efectivamente, en el Instituto INEP se hizo una presentación sobre este tema y lo hizo la segunda dama de Estados Unidos, Jill Biden. Y dijo dos cosas sumamente importantes. Primero, que los institutos de enseñanza técnica superior, los community colleges, son dentro de Estados Unidos el secreto mejor guardado. Tienen un rol extraordinariamente importante, decía la señora Biden, para crear oportunidades de primer empleo en las mismas comunidades. Carreras cortas de 2 años o menos, gratuitas, para los alumnos que muestran responsabilidad para estar dentro de esos institutos. Gratuitas para los alumnos que muestran responsabilidad. Así que suscribo lo que dijo Juan Carlos, y qué bueno tener la oportunidad después de este panel de escuchar a Gabriel Sacchesini, director ejecutivo del INEP, hablando de esto. El segundo tema que también me parece sumamente importante es el que mencionó Gustavo Yáñez, de que los chicos estudian poco adentro de la escuela. Porque la escuela es un territorio que se ha convertido de muy difícil gobierno, ¿sí? Donde se han desdibujado las normas y es muy difícil encauzar una dinámica de aprendizaje por la baja dedicación que los chicos tienen. Yo creo que acá estamos obligados a separar dos discusiones, una discusión de diseño del sistema y otra discusión de gobierno. La discusión de gobierno, hagamos un sistema nuevo o no desde el punto de vista del diseño, igual la tenemos que encauzar. Porque no tiene que ver con el diseño, tiene que ver con pautas y normas que faciliten aprendizaje. Y para eso los chicos tienen que dedicar más tiempo, los docentes tienen que estar mejor capacitados y el aula tiene que ser un espacio en donde se pueda dinamizar un proceso favorable, más favorable para todos. Y eso claramente cuando uno recorre las escuelas públicas principalmente, no lo verifica pocas horas de clase, verifica alto ausentismo de alumnos y de docentes y verifica mucha improductividad en el tiempo de la enseñanza. Así que eso me parecían dos conceptos sumamente importantes para resaltar. Paso nomás entonces a presentar a los oradores que nos acompañan en el panel. Florencia Salvareza está reemplazando a Facundo Manes, así que ella no es Facundo, es Florencia. Florencia, muchas gracias, es directora del Departamento de Lenguaje de INECO y del Instituto de Neurociencias y Educación, INE de la Fundación INECO también. Muchas gracias, Florencia, por participar en este panel. Andy Freire, Andy, muchas gracias. Andy es actualmente ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace pocos meses un reconocido emprendedor tecnológico. Así que por suerte, Andy, vas a tener como las dos cosas para contarnos. Así que muchas gracias por participar. Roberto Alexander, Roberto, muchas gracias por estar aquí, es presidente y gerente general de IBM Argentina. Un especial agradecimiento a Roberto porque hoy cierra el balance y Roberto está acá en el balance de la balance. Eso demuestra el compromiso y la sensibilidad que tiene con el tema. De verdad se los digo. Estas son las cosas que tenemos que destacar. Así que bueno, también es un gran logro de la gestión de la compañía. Así que muchísimas gracias por estar acá. Y finalmente a Rafael de Hoyo. Rafael, muchas gracias por aportarnos tu mirada de afuera de la Argentina. Rafael es economista senior del Departamento de Educación para América Latina del Banco Mundial. Llegó ayer y está muy contento de compartir con nosotros no solo su visión de la Argentina, sino su visión de la Argentina comparativamente con otros territorios. Así que a todos un gran agradecimiento. Antes de ir directo a las preguntas, Andy, me gustaría hacerte una pregunta puntual. No, es sencilla porque es vivencial. Sin nota. Sin nota. ¿Qué siente una persona que siempre ha sido muy libre emprendiendo y haciendo, muy innovadora y ha sentido todas las bondades que tiene el poder ser un innovador, un emprendedor y más en este entorno tecnológico? ¿Qué siente de golpe esa persona dentro de una estructura burocrática gubernamental? ¿Qué pregunta? Hay varias cuestiones.
No, respuesta A buena. ver, te diré que cumplí 6 meses ahora. Y pasé de una secuencia entre patriotismo, etapa 1, miedo, etapa 2, sensación de no puedo creer a dónde me metí, a una etapa de entusiasmo increíble y exultante. Fundado. Fundado en que creo que rompí un mito que yo tenía en mi propia mente de lo que era la función pública. Tenía un montón de mitos, prejuicios que derribé a partir de ver que se podían hacer muchas más cosas de las que yo pensaba. ¿Verdad? Segundo, a partir de ver que podía hacer cosas disruptivas y que si el sistema las resistía y yo seguía avanzando, el sistema las terminaba abrazando. Tengo algunas anécdotas que te cuento, como mandar pintar una pared de una chica, una secretaria del piso que dibujaba muy bien, y vi una pared blanco y leí que venía un sábado a pintar toda la pared, y cuando llegué el lunes la gente de Tendencia me dijo que había alterado el espacio público, y era eso un delito básicamente. Y le dije, bueno, hay dos opciones. Y me dijo, aparte queremos generar consistencia entre los pisos. Y dije, bueno, entonces lo borrás o ella va a pintar los demás pisos. Y si ibas al cuarto piso, espacio público, hay unos árboles pintados en la pared, hicimos mesa de ping-pong, metegol, pintamos todas las paredes, televisores. Y la verdad es que para mí eso, que por eso es un ejemplo muy simple, me demuestra que el sistema es permeable. Y eso fue mi gran descubrimiento. Así que estoy, y después la verdad tengo mucho tener un jefe que es Horacio, que es muy empoderador, tiene una manera de pensar, por ahí él ni lo sabía, lo decodificó y yo tampoco lo sabía, muy emprendedor, en el sentido de dar empoderamiento, de decir andá y hagamos que las cosas pasen. Así que pasé por todas esas etapas, un año y pico de entusiasmo. Creo que el año que viene cuando hagamos otro panel, volverles a preguntar y te vamos para otro. Pero hoy estoy exultante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es bueno escucharlo porque gran parte de los que estamos acá y los que no han podido venir tenemos muchas expectativas, no solo en la práctica de cada uno de nosotros, sino que creemos que el aparato estatal tiene una responsabilidad y cuanto mejor lo haga, más se facilita el trabajo de toda una comunidad. Así que me alegro mucho de escucharlo. Voy a empezar con las preguntas. Primero, Rafael, te hago una pregunta concreta a ti y después vemos qué es lo que piensa el rector. Ya quedó demostrado desde el punto de vista del sistema educativo que apilando recursos simplemente por apilarlos, el sistema no modifica sus dinámicas, no las modifica, no se aprende mejor, no se aprende de mejor calidad simplemente porque uno le echa recursos. Y vos has escrito, además, un documento donde hacías el análisis del sistema educativo argentino a lo largo de 10 años, evaluando cómo conectar las tecnologías. Entonces la pregunta es, siendo que así no se revoluciona, ¿cómo se logra revolucionar? La primera mirada que me gustaría incorporar al panel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Tu pregunta creo que está relacionada con algo que he escuchado. Yo tuve la oportunidad de llegar desde las 8:30 de la mañana y algo que creo que no nos ha quedado claro a todos es cuál es el objetivo del sistema educativo. ¿Qué le vamos a exigir todos? ¿Cuál es el mínimo común denominador? ¿Le vamos a exigir que forme empresarios, que forme argentinos innovadores, que forme argentinos con un pensamiento crítico? ¿O quizá le vamos a bajar 2 rayitas a nuestra exigencia y le vamos a exigir que formen argentinos que tengan un piso mínimo para después acumular todas las competencias que acabo de mencionar? ¿Cuál es ese piso mínimo? Y de hecho el piso mínimo es lo que da origen al título de este congreso. El piso mínimo son las habilidades cognitivas básicas, las matemáticas y la comprensión lectora. Hoy por hoy sabemos, gracias a los estudios de Hanushek, entre otros, que por cierto acaba de estar en Argentina hace unos meses, que hay una relación entre las habilidades cognitivas básicas promedio que tiene un país y sus tasas de crecimiento de largo plazo. No solamente eso, la dispersión o el acceso que
le podamos dar a los argentinos a esas habilidades cognitivas básicas, es un buen reflejo de la distribución del ingreso futuro. Es decir, si tenemos el 40% o más, como lo dice la última prueba PISA, 2 de cada 3 argentinos de 15 años no tiene habilidades matemáticas básicas. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar la ingeniería? Pues es imposible que prioricemos la ingeniería y que produzcamos más ingenieros si nuestros chavitos no tienen habilidades matemáticas básicas. Si hacemos un diagnóstico en base a ese objetivo, que es el objetivo de todos los sistemas educativos del mundo, que todos los chavos asistan a la escuela, que todos tengan un lugar y que todos aprendan por lo menos las bases. Si hacemos un diagnóstico de la evolución en América Latina en los últimos 15 años, pues yo no veo las cosas tan pesimistas con una óptica regional, aunque ahorita voy a hablar de Argentina en particular. Pero lo que hemos visto en los últimos 15 años es que ha aumentado la cobertura en casi todos los países de América Latina y al mismo tiempo, de acuerdo a la prueba PISA, Colombia, Brasil, Chile, Perú es el país que más ha avanzado en generación de habilidades cognitivas básicas entre 2000 y 2012, a pesar de que todavía están muy abajo. Entonces, necesitamos realmente replantearnos el paradigma pedagógico, quemar la escuela y pensar en refundarla con otros objetivos pues quizás sí, pero podemos hacer intervenciones, podemos llevar a cabo políticas plausibles que reditúan en una mejor generación de habilidades cognitivas básicas. Ahora, Argentina puede ser la excepción a eso que acabo de mencionar. Argentina, al contrario de todos estos países, México incluido, entre 2000 y 2012, las habilidades cognitivas básicas de los niños de 15 años en Argentina están estancadas. Al mismo tiempo, durante el mismo periodo, la cantidad de recursos que este país gastó, porque no es inversión, gastó en educación, se pasó de menos del 4% del PIB a más del 6%. El promedio en América Latina es 5%. Este sistema educativo, a contrario de otros, tiene muchísimos docentes para la cantidad de alumnos. A México, a los docentes en México le tocan 28 alumnos, a los docentes en Brasil 25, a los docentes en Colombia 22, a los docentes en Chile 20, a los docentes en Argentina 11. Entonces, ¿cuál debe ser el punto de partida y nuestro criterio de exigencia? Debe ser, el punto de partida es que queremos que nuestro sistema educativo en argentino genere educación, habilidades cognitivas básicas para todos. Entonces, cada uno de los insumos y de las intervenciones, programas, tiene que ser evaluado con esa mirada, con ese criterio. Si contratamos un docente, el docente tiene que tener un impacto sobre las habilidades cognitivas básicas. Si se nos ocurre distribuir laptops, está bien, perfecto, pero tienen que demostrarnos que la distribución de laptops incide favorablemente sobre las habilidades cognitivas básicas. Bien, muchas gracias. Florencia, habilidades cognitivas, lectocomprensión, eso es a lo que se dedican ustedes. Hay un sistema que está demandando ser atendido en ese aspecto. ¿Cuál es tu mirada? Sí, yo coincido totalmente con Rafael y con lo que dijo Gustavo antes. Creo que podemos discutir ingeniería, tecnicaturas, escuela secundaria, pero si no vamos al comienzo, y te diría mucho antes del primer grado, a la educación inicial y al enlace entre inicial y educación primaria básica, los primeros 2 años. Y sobre todo, cálculo y lectura. Si nosotros focalizamos en lo que sabemos que funciona, en vez de en las ideas que tenemos de cómo podría funcionar. Yo creo que este es uno de los problemas que tuvo el sistema educativo argentino. Otros países ahora se cuestionan cómo mejorar el sistema educativo, cómo hacemos para formar para el siglo XXI,
¿Cómo hacemos para formar entrepreneurs? Nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que el sistema funcione, no para que funcione mejor, para que funcione, no funcione. Los chicos la vez pasada no aprobaron en la Facultad de Medicina. El año pasado no ingresó ningún aspirante a la Escuela de Policía en Mar del Plata, por comprensión lectora, no por habilidades complejas. Entonces, tenemos un sistema claramente que es deficitario, pero lo tenemos así hace muchos años. Este es el problema. Y la realidad es que hay ciencia y hay gente trabajando en todas partes del mundo. El cerebro nuestro es el mismo que el de todos los seres humanos. Y además, el cerebro de los grupos más vulnerables es igual de los no vulnerables. Entonces, no necesitamos métodos distintos para alfabetizar o enseñar cálculo. Sabemos que hay métodos que funcionan y a pesar de eso, hace 30 años que trabajamos con un sistema de alfabetización que no funciona. Entonces, lo único que hace es estirar, que los chicos aprendan solos, algo que, como bien dijo Gustavo, hay que enseñarles. A sumar, a restar, a leer y por tanto a comprender, se aprende en la escuela con un maestro que enseña de modo eficaz. Es decir, con un método basado en ciencia, no en opiniones. Si nosotros cambiamos eso, vamos a cambiar el sistema. Si nosotros seguimos pensando cómo hacer para que comprendan textos en la universidad y durante todo el resto, todos los otros años, no hicimos nada, no vamos a cambiar mucho, es cambiar la figurita de arriba. Entonces, yo creo que tenemos que unir recursos y en esto creo que nosotros que venimos de las ciencias cognitivas podemos aportar. Hay mucha gente en el mundo trabajando sobre esto, sobre cuáles son los sistemas de alfabetización y de cálculo que funcionan. Quiere decir que en 6 meses un chico aprende a leer, 6 meses, no 3 años como acá. Entonces acá tenemos 3 años y llegan a la secundaria y no comprenden lo que leen. No sirvió. Y tenemos 11 niños por docente y tampoco sirvió. Y tenemos un sistema de docentes que no funciona, entonces tenemos que trabajar con la formación docente y con los cambios de políticas educativas, con las dos cosas a la vez. Pues si solo formamos docentes, pero después les decimos que los chicos aprenden solos a leer, o que los más vulnerables necesitan métodos distintos de alfabetización, no es cierto. Es el mismo sistema, lo que necesitan es políticas sociales, políticas económicas, políticas de Estado, pero aprenden igual. Entonces, si nosotros focalizamos en que la escuela es un lugar donde los chicos van a aprender para ser ciudadanos de un país que funciona. Después vendrán entrepreneurs. Nosotros tenemos que formar ciudadanos que puedan hacer lo que quieran. Nosotros no les podemos decir qué es lo que deben ser, pero tenemos que darle todas las habilidades para que cuando llegue el momento sepan leer, sumar, restar y puedan elegir si quieren trabajar como torneros o si quieren trabajar como abogados o ingenieros. Tal como está el sistema ahora, no lo garantiza ninguna equidad, pero básicamente no lo garantiza porque no hay un método, está lleno de vamos a hacer tal cosa, que venimos escuchando hace años, cambios, políticas educativas, Purmamar, montones de cosas. Los cambios concretos son cero. No hubo cambios, por tanto, lo único que hacemos es sumar problemas, generación tras generación, prácticamente analfabetos funcionales, no comprenden lo que leen. Entonces, después cuando los tienen que tomar en las empresas, es un problema. Es un problema, porque ¿quién toma a alguien que no comprende una nota del diario? Simple. Entonces, me parece que en esto coincidimos plenamente. Tiene que haber, hay un piso básico que tenemos que garantizar si queremos una sociedad que funcione. Bien, gracias. Muy bien. Roberto, vos representás una compañía que es una de las compañías más importantes en términos de innovación educativa, en términos de innovación tecnológica, toda esta revolución que la humanidad ha vivido. La primera computadora personal la crea específicamente IBM, con lo cual, imagino, tienen una mirada en la matemática o tienen eventualmente una agenda que se acerca, porque ustedes viven, de alguna manera, del alfabetismo digital de la gente que se acerca a ustedes. Y el alfabetismo digital tiene que ver también con tener las capacidades de poder utilizar la tecnología. ¿Cuál es la mirada que tiene? ¿Qué es lo que hace la compañía? A ver, primero muchas gracias por favor por la invitación. Bueno, coincido acá con lo que estuvieron diciendo. Le sumo a esto la llegada de la tecnología y lo digital, cómo eso transforma todo lo que tengo también, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
el mundo avanzó a una velocidad que si hoy mira la educación no la siguió. Lo que sentimos en nosotros no acompañó. Y hoy es cómo le brindamos. Yo no soy un especialista en educación, pero sí creemos mucho en cómo generar y dar las herramientas para acompañar en lo que necesitamos hacer en la educación. O sea, yo no tengo duda que es el pilar fundamental para desarrollar y hacer crecer una sociedad, un país, para hacer crecer una persona, desde lo más chico hasta el nivel universitario. Con lo cual hoy irrumpió en esto todo un tema de tecnología que justamente incluso cambia un poco la metodología de enseñanza, o debiera cambiar la metodología de enseñanza. Hoy Internet nos hace que la información esté disponible en todos lados a toda hora, haya de todo y muy bueno. Y muchas veces desde el aula es cómo aprovecho eso, cómo articulo para usarlo de una manera mejor, de una manera beneficiosa. Cómo no es solamente empleo computadoras, sino empleo computadoras, pero miro también el tema de infraestructura y conectividad, cómo me conecto con la información, cómo personalizo más la enseñanza. Hablábamos recién de cognitivo, IBM, desde que arrancó en ese tema de las computadoras, el mail, el PC, hoy estamos en un mundo de soluciones cognitivas, de sistemas que toman información, aprenden, razonan y ayudan. Y aprenden de la información que sigue entrando. Entonces, con esos elementos y esas herramientas también, ¿cómo acompaño la enseñanza? ¿Cómo lo hago más personal? ¿Cómo a un chico que tiene problemas ayuda a entender mejor esos problemas para ver más individualmente hacia dónde lo focalizo? Y a un alumno de alto rendimiento lo mismo, pero también pensando es alto rendimiento, ¿qué otras herramientas le puedo proveer para mejorarle la educación y su formación? Entonces, claramente, el tema de la tecnología a todo esto lo está transformando a una velocidad que yo creo que la educación, o sea, hay una brecha generacional también entre los maestros y los profesores y los chicos. Hoy, acá un socio, ex socio del señor, que escribe también de educación, los chicos nacieron cableados, nosotros no nacimos cableados, ¿no? Y eso cambia también mucho la forma de cómo ellos miran la necesidad de innovación, de creatividad, pero no se la tenemos que matar, tenemos que ayudarlos y articularles a ver cómo la buscan, esa facilidad. Así que hay mucho que hacer. Perfecto, gracias. Mencionaron los dos, yo vuelvo con la pregunta, te pregunto a vos, Andy, mencionaron por los tres la problemática de la comprensión lectora, supongo que haciendo referencia a la lectocomprensión de texto. A esto le agrego la problemática de leer información, saber leer o interpretar información, que es aún más complejo que saber leer texto. ¿Cómo ves vos, Andy, esta problemática? Escuchaba con mucha atención y tenía un diálogo interno recién entre estar totalmente de acuerdo y estar totalmente en desacuerdo, y no sé dónde estoy, pero yo tengo como una visión de que así como el concepto de alfabetismo, según entiendo, viene de la década del 50, definida como saber leer y escribir, y después en la década del 70 se incorporó el cálculo como una herramienta que define la alfabetización, y después, 20 años después, en el 90, se define el alfabetismo digital como, bueno, ¿qué hace, no? Si no entendés cómo funciona el mundo digital, que solo sepas leer textos, que sepas hacer cálculos, no alcanza. Y de hecho la UNESCO definió esta cosa del alfabetismo alrededor del manejo de información y los medios de información, como una definición también de lo que es alfabetismo, ¿no? Y si lo vemos por ahí nosotros, no está importando, los chicos, uno lo ve muy claro, la diferencia entre el que tiene la capacidad de entender, manejar Google y saber qué buscar y cómo buscar, en un contexto que es medio increíble, porque la velocidad a la que se genera conocimiento, creo que es un estudio que hizo IBM, cuántos años pasan para que se duplique la cantidad de conocimiento que existe en el mundo. Está cambiando a tal velocidad que no estamos muy lejos de un escenario donde lo que aprendes
a la mañana, a la tarde es obsoleto y que una carrera de 5 años para formarte sea algo totalmente ridículo como concepto. Entonces, yo entiendo la relevancia del cálculo, entiendo la relevancia de leer y escribir, y también, por otro lado, miro a mis hijos y digo, cada vez usan menos texto, cada vez usan más emoticones, cada vez miran más videos de YouTube, cada vez miran más imágenes en Instagram, quizás son imágenes en las que nos comunican y simbolitos que yo no entiendo qué quieren decir, más que letras. Y es revolucionario eso en el concepto de cómo están trabajando, cómo interactúan. Y por otro lado, creo también que mi visión de lo que viene en los próximos 15 años tiene menos que ver con lo digital y más que ver con el autoempleo. O sea, yo, ahora como emprendedora, pero, creo que estamos de acuerdo que no hay pasaporte a la libertad mejor que el poder emplearte a vos mismo. O sea, el ser emprendedor es un pasaporte a la libertad que te permite elegir contratarte a vos mismo y no depender de un trabajo para poder subsistir. Y creo que el desafío en el fondo para mí de la educación es romper con este paradigma de que formamos empleados y empezar a pensar en cómo formamos empleadores. O sea, cómo creamos un contexto donde la gente desarrolle las habilidades que le permitan subsistir por sí solos sin depender de un tercero. Para que después pueda elegir si quiere trabajar con eso. Yo creo que el alfabetismo que va a venir en el futuro, que no es como un título todavía, que es lo que viene después del alfabetismo digital, que integra los anteriores, el cálculo, la escritura, pero que tiene que ver con el alfabetismo emprendedor, no sé cómo llamarlo, que es esta idea de resolver el problema del desempleo a partir de darle herramientas a la gente para que pueda emplearse. Me siga a todas las conferencias. Le devuelvo la palabra a Florencia que le quiera. No, yo quería hacer un Quiere que le comentario. aplaudan de vuelta. No. Juan pidió que discutamos, así que por eso vamos. No, yo coincido con lo de todo lo que tiene que ver con la formación digital, pero me parece que es muy importante no caer en que es en vez de. Es trascender e integrar. Es además. Es algo que antes no teníamos y ahora, porque el riesgo es lo que pasó en los años 60 con los nuevos sistemas de alfabetización de los años 60, que convirtió la alfabetización de aprender a leer y escribir a una inmersión cultural. Entonces se perdió el enseñar a leer y escribir a incorporar a la cultura, una cosa que lo que hizo fue perder algo, no ganamos. La realidad es que no ganamos a nivel educativo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en casi todo, con la salvedad de que me parece que es muy importante entender que lo digital es, además de llegó para quedarse, yo coincido, no hay que tenerle miedo en el aula, hay que incorporarlo, es la herramienta más importante que tiene la educación, además de los chicos y los maestros, primero que nada. Pero y bien formados y que lo puedan usar, hay que enseñarles a usarla, aunque sepan mejor que nosotros, digamos, hay que poder trabajar e incorporarla al aula, pero no, por más que usen emoticones, nada, yo trabajo con chicos que tienen dificultades lectoras, con dislexia, y no hay nada peor que el que no puede leer. Entonces nosotros necesitamos un mundo con chicos que puedan leer. Y si les enseñamos bien, todos pueden leer. Entonces nosotros tenemos sistemas que están dejando afuera por los bordes a muchísima gente. Cambiemos el sistema, incluyamos a todos y además digitalicemos a todos, pero sin hacer en vez de eso es un poco algo. Bien. Yo agrego. Dale, comentario. Lo digital se suma al aula, ¿sí? ¿no? O sea, claramente el aula para mí es digital. Es una visión propia, es digital, pero tiene los elementos de integración, de intercambio entre pares, con el docente, de trabajo en equipo, que son irreemplazables. O sea, tienen que estar. No es que acá desaparecen las escuelas, desaparece el aula y nos vamos todos a internet y empleamos lo que nos capacitamos. Claramente lo complementa, se suma al aula. Rafael, sí, yo creo que la disyuntiva aquí es si creemos que el sistema educativo debe de estar focalizado a un estrato, un segmento de la población que ya tiene ciertas habilidades básicas, o si va a ser un motor de la movilidad social. Si va a ser un motor de la movilidad social, la prioridad
debe ser darle la base, así como dijo Valenzuela en su apertura. Cuba le da la base a todos, y sabemos que como Cuba tiene las bases cognitivas básicas para todos, ahí arriba ya le puedes poner las habilidades digitales, y de hecho hay un estudio que recientemente lanzamos en el Banco Mundial en donde se demuestra que aquellos que tienen las habilidades cognitivas básicas mínimas necesarias son los que se pueden apropiar de una manera más productiva de las nuevas tecnologías. Entonces imagínense en este país, con 2 de cada 3 argentinos que no tienen las habilidades matemáticas mínimas necesarias, los estaríamos excluyendo, porque aunque le demos la computadora, le demos acceso a internet, eso no va a abordar el problema de fondo, que es que no tienen esas habilidades cognitivas básicas. Ahora, la tecnología, el acceso, la alfabetización digital se puede dar dentro del aula o fuera del aula. No necesariamente lo tenemos que hacer a través del sistema educativo. De hecho, las investigaciones que tenemos, las evaluaciones de impacto que hemos hecho en Perú, en Colombia, muestran 0 impacto de acceso a tecnologías de la información dentro del aula sobre el impacto sobre las habilidades cognitivas básicas. En Estados Unidos recientemente salió una investigación mostrando impacto negativo, porque le quitaba tiempo de interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos y el docente. Hay 2 investigaciones en la India, 2 investigaciones en China y una en Ecuador que han mostrado efectos positivos del uso de tecnologías sobre la generación de habilidades cognitivas básicas. Y estas 5 evaluaciones, el acceso a la tecnología está fuera del aula. Pues eso es algo para pensar. Lo vamos a ver como un complemento al proceso tradicional donde está un docente ejerciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, un complemento o un sustituto. Si metemos las computadoras en el aula, lo que sabemos de las investigaciones internacionales es que no vas a abordar tu problema fundamental, que es la falta de habilidades cognitivas básicas. O sea que en algún punto, vos lo que estás diciendo es que puede llegar a ser inclusive peor, porque le estás agregando una componente de complejidad al aula que te distrae de tu problema esencial que uno no tiene resuelto. Exactamente. Y hay algo que dijo Roberto que me parece fundamental enfatizar. Un solo estudio de la India ha demostrado que si el propósito de las tecnologías en la educación es abordar los déficits, que muchos de ellos vienen de origen, los déficits de habilidades cognitivas básicas de algunos de los niños más vulnerables, y si el acceso a la tecnología se da fuera del aula, entonces sí tienes efectos positivos y significativos. ¿Por qué? Porque el docente, cuando está frente a un grupo de 30, le enseña al niño promedio. El que ya viene con cierto déficit, que no aprendió en el primer grado o en el segundo grado, lo va arrastrando ese déficit, el docente ya está hablando de otras cosas que el niño no alcanza a comprender. Pero si tenemos el Computer Assisted Learning y le damos esa asistencia para el aprendizaje asistido por una computadora en el hogar, entonces sí podemos hacer que esos niños que traen cierto déficit de origen puedan emparejar en términos de condiciones de habilidades cognitivas básicas. Qué bien. Lo que mencionaba Sandy de los emoticones es especialmente notable. Yo hice una investigación en un momento con padres de chicos en edad escolar, en edad primaria, y les puse 3 términos específicos que los chicos utilizan en redes sociales: FF, de Follow Friday, LOL y otro más, y el nivel de desconocimiento de los padres fue del 89, 93 y 100%. O sea, los padres leen cosas que los chicos escriben, cosas que para los chicos tienen mucho significado y desconocen en qué idioma están hablando. Con lo cual, esto me ayuda a reforzar esta idea del autor Logan, que decía que la humanidad está viviendo su 6º lenguaje, ha creado su 6º lenguaje. El oral, el escrito, el matemático y el científico fueron los primeros. El sistema de educación
se creó para enseñar esos 4 lenguajes, y por eso el conocimiento disciplinar. Luego apareció en la década del 70 el lenguaje computacional, los 001. El sistema educativo lo encerró en un laboratorio de computación, con una llave que decía cuándo se podía usar en ese lenguaje, y finalmente apareció el lenguaje de Internet, que es el CELTO, que se metió por las ventanas. Y hoy no es el único lenguaje, es el lenguaje que más dominan los chicos, es el que menos dominan los adultos. Entonces la pregunta es, al incorporar tecnología y al tener evidencias científicas de cómo el impacto que tienen un buen nivel de igualación en comprensión lectora, ¿de qué lenguaje estamos hablando? ¿Cómo se hace para enseñar este lenguaje? ¿Cómo se hace siendo adulto para aprender este lenguaje? ¿Cómo se aprende este lenguaje? A ver, primero que nada voy a discutirte un concepto. El lenguaje escrito, el castellano escrito y el castellano oral es el mismo castellano. Es una forma distinta de lo mismo. Yo creo que este es un problema. El otro día, una alumna de la universidad trae una cita de ahora del Instituto de Formación Alfabetización Primaria y decía que el niño es bilingüe porque aprende a hablar castellano y escribe otra lengua, ¿no? Escribe castellano. Es otra forma de castellano, pero es lo mismo. Entonces ahí hay un problema. No es otro idioma, porque no es bilingüe, es castellano o inglés o francés o swahili, lo que fuera que hable. Entonces no es otro. Sí, todo el sistema de la comunicación digital tiene sus trucos. Podemos discutir si es otro lenguaje. Yo soy lingüista y justo mi área que me interesa, pero podríamos discutir si es otro lenguaje, que tiene otros códigos dentro de, hasta podríamos discutir si es un dialecto. Me parece que tiene otras formas, que no tenemos ninguna evidencia todavía que cambie el lenguaje oral ni que cambie el lenguaje escrito. Sabemos que los chicos pueden leer todos los mensajes de texto que les llegan, pero no pueden leer un libro de historia. Pues el problema no es los mensajes de texto, que casi lo inventaron, es como un desarrollo natural, un poco la cosa espontánea de los chicos, pero lo otro no lo pueden hacer. Y lo otro depende de nosotros que lo hagan. La parte digital va fácil, va bien. Siempre hubo esta brecha un poco generacional entre lo que los padres sabemos o sabían de mí y nosotros de los chicos en relación a cómo hablan, los términos, las formas. Ahora es probablemente un poco más fuerte en algunos ámbitos, en algunos aspectos, sobre todo en esto, pero me parece que no son distintos idiomas, son formas de uso, algunas se extienden y además me parece que tienen que ver con comunidades. No todos los chicos tienen esto, no todos tienen acceso a eso ni usan los mismos códigos o LOL o PFF para las grandes amigas o lo que sea, pero muchos sí. Me parece que es importante entender esto, que no son idiomas distintos, son formas de uso, pero que sí es responsabilidad nuestra otro idioma, que es el inglés. Ahí sí me parece que de vuelta una de las cosas fundamentales del sistema educativo es garantizar que los chicos puedan hablar inglés, porque el mundo es global. Brexit, no Brexit, el mundo es global y necesitamos ese segundo idioma que se usa y se usa mucho. Y tiene que ver con esto, porque todas las siglas que vos dijiste vienen del inglés, no del castellano. Entonces me parece que eso también es responsabilidad del sistema educativo. Rafael. Sí. La priorización de las habilidades de lectoescritura, de habilidades numéricas, está dado por muchos años de investigación que demuestra que dándole estas habilidades a nuestros chavos, reduces la probabilidad de abandono escolar en el secundario, aumentas la entrada a la universidad, aumentas los salarios, aumentas la participación cívica y ciudadana, aumentas sus niveles de salud. Entonces, si logramos demostrar que manejar los emoticones tiene todos estos beneficios, pues habrá que pensar si adaptamos el sistema educativo para que esto sea una de las habilidades cognitivas básicas. Pero pues hasta donde yo puedo ver, no estamos creando un nuevo lenguaje, es una nueva expresión de un mismo lenguaje, y lo que realmente importa para el mercado laboral y para todas estas dimensiones que acabo de mencionar son las habilidades cognitivas básicas. Quiero volver a mi introducción de por qué la región ha avanzado en cierta dirección, ha aumentado la cobertura, ha aumentado los niveles de aprendizaje, y por
qué Argentina no? Hay una diferencia fundamental y creo que el presidente Macri lo resumió muy bien hace un mes y medio en una gira que tuvo en La Pampa. Dice lo siguiente, y cito textualmente: si no sabemos en qué nos estamos equivocando, es imposible que lo podamos corregir. Por eso fue un tremendo error estos 10 años no querer evaluar, esconder las evaluaciones. El tema de la evaluación de estas habilidades que sabemos que tienen todos estos beneficios de largo plazo es un punto de decisión entre la región y Argentina en los últimos 10-12 años, en donde las evaluaciones, las pruebas estandarizadas, su uso y su difusión han estado proliferando en América Latina en los últimos 10-12 años. En Argentina no. En Argentina prácticamente el Operativo Nacional de Evaluación pues no te daba ninguna información, sobre todo las escuelas no daban ni una información. Nosotros nos dimos a la tarea de evaluar cómo le hubiera ido al sistema educativo, a dos sistemas educativos, al de La Rioja y al de Salta, si las escuelas tuvieran acceso a los resultados de una prueba estandarizada que midiera matemáticas y lengua en tercero y quinto grado. El simple hecho de regresarle los resultados a las escuelas, el simple hecho de regresarle un diagnóstico, son 3 paginitas con los resultados de cómo les va a los chavos en matemáticas y lengua, eso es suficiente para detonar una serie de dinámicas que inciden favorablemente sobre los aprendizajes. En un año, La Rioja aumentó 0.25 desviaciones estándar en promedio en matemáticas y español en tercero y quinto. Salta aumentó 0.30 desviaciones estándar. Esto es equivalente a 25 puntos de PISA, a 30 puntos de PISA, o lo que Chile aumentó entre 2000 y 2009. Esto en un año. Entonces, ¿cuánto del déficit, de la divergencia en tendencias que vemos entre Argentina y el resto de la región se debe a una política de no dar información, no darle a la escuela las herramientas necesarias para que se autoevalúe y para que mejore? Mucho de esto, mucha de esa divergencia depende o está explicado por esta falta de información. Muchas gracias. Qué interesante escuchar hablar desde el punto de vista económico de qué impacta y qué no impacta. Yo creo que la gran utilidad que tiene la mirada de todos acá es poder medir efectivamente dónde tiene sentido que el Estado y que los distintos agentes que estamos alrededor del sistema educativo hagamos el mayor esfuerzo y dónde la paga es mayor, dónde la inversión produce las mejores correcciones en el aprendizaje. Andy, vos que intentás generar una comunidad, un ecosistema de innovación desde la función y el rol que te toca hoy, ¿cuánto te condiciona tener un sistema educativo que rinde lo que rinde el sistema nuestro en base a todos estos resultados? Un sistema que no ha mejorado, que tiene dificultades de lectocomprensión, que tiene dificultades neurocognitivas. ¿Cuánto condiciona tu plan desde el gobierno? En Soledad mía, que es la ministra de Educación, venimos trabajando, tratando de crear valor desde el Ministerio de Innovación para los proyectos que hay dentro del Ministerio, tratando de traer una visión un poco disruptiva, y lo que hicimos fue un proceso que hacemos mucho en el mismo emprendedor, que es, que traje en medio de mi vida emprendedora anterior, que es el proceso de design thinking, de pensamiento y diseño, que es empezar tratando de ver los problemas y tratando de ver cómo podemos resolver los problemas. Y digamos, uno de los problemas que vemos es la salida laboral, otro de los problemas que vemos es la medición, o sea, no pueden mejorar lo que no pueden medir, o sea, es bastante básico. Pero otro problema que yo veo es cómo se involucra a los jóvenes en el proceso de definición de los contenidos y los enfoques, donde uno en realidad de alguna manera tiene que reconocer también la obsolescencia del modelo mental que uno tiene para poder solucionar un problema. O sea, el secreto de innovar es poder darle soluciones nuevas a problemas viejos. Y el problema es cuando somos los viejos los que tratamos de dar las soluciones nuevas a los problemas viejos. Y veo un montón de ejemplos incipientes, muchos de ellos, de gente que está metiéndose en el mundo de la educación haciendo cosas un poco distintas. Estaba leyendo sobre Miriam en Chile, que empezaron a
generar maneras distintas de transmitir contenidos básicos. Estuve charlando bastante con Carlos Slim hace poco por el tema de Khan Academy, cómo funciona la metodología de aprendizaje, viendo historias. Tenemos un programa en la Ciudad de Buenos Aires llamado Programando un Mundo Mejor, y viendo algunas experiencias de chicas de tecnología. Hay un programa, me acuerdo, con chicas en tecnología, de chicas de 15 años que desarrollaron aplicaciones que tienen que ver con cosas que impactan la educación, con tutores, mentores. Entonces, parte de lo que yo veo es que más allá del desafío del sistema, y le tengo profunda admiración a los docentes y a quienes son realmente expertos, entendedores de cuáles son las variables que realmente mueven la aguja, las correlaciones y todo, sí creo en el mundo de la innovación algo muy intuitivo, que es que no podemos aplicar enfoques similares para resolver problemas viejos. Tenemos que generar situaciones nuevas, enfoques nuevos, mentalidades nuevas, energía nueva, intuiciones nuevas. Y en ese sentido creo que es muy importante integrar el espíritu emprendedor de los jóvenes. MIT tiene, yo participé bastante en el proceso de nominación y selección de emprendedores menores de 35 años, que selecciona MIT, muchos de los chinos tubaron, salió de ahí, está en el CND. Hay otra persona, Nicolás Pereira de Uruguay, que también tiene temas que tienen que ver con educación, surgió de ahí. Son todos chicos de menos de 35 años tratando de revolucionar cosas muy tradicionales, y yo no sé si le estamos dando suficiente lugar a esas personas. Lo digo desde alguien que me considero viejo y obsoleto, y viendo a ellos todo lo que pueden aportar. Entonces, creo que tenemos que pensar en el emprendimiento, ¿no? Y nosotros desde la innovación, cuando interactuamos con la educación, con Soledad y su equipo, es cómo podemos generar infraestructuras nuevas para que algo nuevo emerja. Si no, la definición de locura es hacer dos veces lo mismo esperando un resultado distinto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer distinto para que algo nuevo pase? Totalmente. Bien. Roberto, vos desde tu compañía te dotás del producido o te provees del producido del sistema educativo. En este análisis que hizo Rafael de estos 10 años en Argentina, ¿vos sentís que se ha deteriorado? ¿Sentís tiene tu compañía a la hora de dotarse de recursos, es sensible a este deterioro en la calidad de quienes egresan de la universidad? ¿O no ves vos que sea algo que impida la forma habitual de trabajar de tu compañía? A ver, yo creo que es sensible. De hecho, en ciertas áreas nos cuesta más de lo que nos costaba contar perfiles, pero por otro lado también es muy formativa la propia idea. Y recién lo escuchaba a Andy, un emprendedor y un innovador. Veo, especialmente con los más jóvenes que hoy entran a IBM, cómo a veces nosotros mismos, con nuestros propios prejuicios, como que cortamos un poquito las alas, no los dejamos volar más. Los tenemos que dejar volar. O sea, el millennial viene con un espíritu innovador y emprendedor mucho más fuerte de lo que nosotros básicamente nos formamos. Y hoy en este mundo digital y como está avanzando la tecnología, claramente son los que transforman. Y en la transformación que está viviendo la tecnología, ya salió de un tema de no me focalizo solo en el área de infraestructura y de ti, sino que miro toda la gama, toda la sociedad, de cómo aplico la tecnología, la analítica, la nube, cómo aplico como nuevos modelos de negocio para mejorar empresas, para mejorar la educación, para mejorar la salud. Cómo trabajo en adelantar muchísimos años de investigación en la salud. Entonces, es formativa. Creo, en ese sentido, en lo que decíamos, yo como empresa, muchas veces me siento que tenemos que estar mucho más cerca del gobierno, por un lado de la academia, como un todo, trabajando juntos, pensando en, a ver, qué es la demanda que estamos necesitando, cómo podemos trabajar juntos en generar también ese perfil que de golpe quizás nos cuesta más, o no lo vemos tanto, pero trabajar en ese sentido. Ahí doy como un ejemplo. Ahora creo que viene abril, pero semana pasada Gabriel Sánchez Cini está con un programa de
generar analistas del conocimiento. Ya le estoy sacando lo que venga, pero y nos está pidiendo apoyo obviamente a las empresas y al mundo educativo para trabajar juntos en cómo después, si generamos en un tiempo más corto esos analistas del conocimiento, obviamente después las empresas se nutren de ese perfil. Entonces, claramente, más y más tenemos que ir para mí un trabajo más coordinado entre lo que nosotros vemos en el Senado versus las iniciativas de gobierno o las iniciativas de la política pública. Y un comentario del tema inglés, decía antes, uno de los factores que para mí juega mucho, todo este tema de globalización es muy grande. Y vuelvo al ejemplo de IBM. IBM, con otras empresas, exportamos muchísimo conocimiento desde la Argentina al mundo. O sea, hoy hay muchísimo talento en la Argentina que se exporta al mundo. Claramente el idioma es un factor importantísimo como elemento clave a esa globalización. Buenísimo. Bueno, les leo, continuando, les leo un pequeño párrafo de la declaración de Purmamarca de los ministros. Yo sigo sobre este tema de los ministros que ya mencioné en el panel anterior. De los ministros cuando se juntaron en febrero en Purmamarca, exactamente. Dicen que el desafío de la escuela secundaria es alentar y promover nuevas formas de acceso al conocimiento a través de propuestas diversificadas que atiendan los intereses de los estudiantes y el desarrollo de sus propias capacidades en pos de mayores niveles de autonomía en su relación con el mundo social y del trabajo. Esta suerte de llamado hacia toda la sociedad a favorecer desde el Estado una suerte de educación más personalizada. ¿Qué es lo que habilita la tecnología? Habilita una interacción personalizada de la gente, pensada en el sistema educativo. ¿La ven factible? ¿La ven viable? ¿O antes deberíamos preparar miles de cosas y lo deberemos postergar hasta que estemos mejor? Yo creo que si lo agarramos en la educación secundaria es tarde. Creo que eso es tarde, es un poco lo que estábamos planteando. Sí. Me parece que para ese momento tenemos que tener habilidades básicas y voy a retomar un concepto que se habló antes, que es las habilidades blandas. Porque creo que tiene que ver un poco con lo que planteaba recién Rafael de estos años. Y creo que si nosotros, la escuela pasó, hace un rato alguien hablaba de la letra con sangre entra, que es años 40, años 50. Después de ahí pasamos a todo vale. La escuela es un lugar donde los chicos van, se expresan, juegan, todos los queremos, no les vamos a poner nota porque los frustramos, si se frustran se ponen mal, esto no sirve. Y un poco lo que planteaba Gustavo, la escuela abandonó el rol de la educación no cognitiva también, abandonó los dos. Uno lo hizo mal y el otro dejó de hacerlo. Te interrumpo un segundito antes que sigas, Rafael. La Ley de Educación Nacional en Argentina, artículo 97, impide publicar los malos resultados de los establecimientos educativos para no estigmatizar a las instituciones y a las personas. O sea, tenemos una complejidad, además de toda nuestra intencionalidad, no mostrar cosas que igual deberíamos mostrar, además tenemos la complicidad de la ley en la que nos podemos resguardar para no mostrar aquellas cosas que no deseamos. Con lo cual, el tema de mostrar información tiene como ese doble fuego realmente. ¿Quería responder eso? No, es que es esto. De lo que estaba diciendo. Bueno, y esta cosa de, bueno, las notas y no decir que no se puede, toda esta cosa, en vez de, que va en contra de lo que escuchamos hoy todo el día, que es arriesgarse, tirarse, probar, equivocarse, que forma parte de aprender, pero para equivocarse uno tiene que saber que se equivocó. Si el chico se equivoca y yo no le corrijo el error, no aprende. Entonces, esta cosa de abandonar la corrección, de dejar que el error pase como, bueno, porque todo el mundo se tiene que equivocar, sí, pero para esto está el sistema educativo, para mostrar que a verba con H y B larga, por ejemplo, y que se enseña, esto se enseña, no se aprende solo. Entonces, el sistema educativo dejó de lado también esto. Entonces, entre las habilidades blandas, que no sé si es un buen término, pero esta parte, más las habilidades cognitivas básicas, que además sabemos, volviendo a lo que decía Rafael, que es en última instancia el cálculo en primer grado o en sala de 5 lo que me dice todo para adelante, mucho más aún que la alfabetización. La alfabetización se para sobre el cálculo y sobre eso todo lo demás. Entonces,
si esperamos a la secundaria, a mí ese párrafo de Purmamarca me parece muchas palabras y pocos conceptos concretos, pocas directivas de qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Se lo vamos a decir a uno. Sobre las leyes en Argentina, bueno, pues es una decisión de los argentinos, pero para mí no hay peor estigmatización que ignorar el problema. Yo creo que es importante enfatizar cuando planteaban la pregunta de si podemos tener una educación más personalizada a través de la tecnología. Yo creo que hoy por hoy la respuesta es no. No sabemos, no tenemos, yo no he leído un solo estudio que demuestre que eso es correcto. Lo que sí podemos hacer, y hay infinidad de estudios que demuestran que las desigualdades de origen sí se pueden revertir con política social. Desde el día 1 que entran los chavitos al sistema educativo, ya hay una dispersión de competencias, de habilidades. Aquellos que vienen de hogares marginados, pobres, en casos extremos no recibieron la nutrición adecuada, no recibieron la estimulación temprana, no tienen la seguridad en el hogar, que estos son elementos que sabemos que inciden sobre toda la trayectoria educativa de los niños, jóvenes y eventualmente de los adultos en el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para personalizar más la educación? Bueno, pues atender los problemas de origen, tener una política de primera infancia que atienda los primeros 1000 días, que son cruciales. Los primeros 1000 días en la vida de los seres humanos determina en gran medida qué es lo que va a pasar en su trayectoria en el sistema educativo, qué es lo que va a pasar en el mercado laboral. Y luego eso se puede complementar con tecnología como la que acabo de mencionar, aprendizaje asistido por computadora, donde la computadora está incrementando el nivel de requerimientos cognitivos básicos conforme al niño va aumentando sus capacidades. Pero yo creo que poner tanta fe en la tecnología es no ser realista, es no atender la evidencia que tenemos hasta ahora. Eso de the hole in the wall, lo que hacían Negroponte y Mitra, donde en la India, en barrios muy paupérrimos, ponían una laptop y los niños aprendían, pues la verdad es que no tiene sustento científico, y las evaluaciones de impacto nos muestran que tienes que hacer otras cosas para complementar la tecnología. O sea que estás contrariando las teorías de aprendizaje de Mitra, de alguna manera, que a partir de esa experiencia desarrolla toda una teoría de aprendizaje, los aprendizajes mínimamente intervenidos. No me atrevería a contrariarlo, pero lo que importa es cuál es tu contrafactual. Claro. Tu contrafactual son niños que no estaban en la escuela. Nuestro contrafactual en América Latina, con casi una cobertura universal en primaria, no es ese. Todos nuestros niños van a la escuela. El contrafactual es el docente. Y a pesar de que nuestros docentes no son los finlandeses o los de Shanghái, pues sí estamos aprendiendo. De hecho, todos nosotros somos producto de esos sistemas educativos, el de México, el de Argentina, el de Chile, y pues no nos ha ido tan mal. De acuerdo. Pero, Roberto. a tu pregunta de la personalización, Sí. la tecnología, la respuesta tecnológica, ¿no? Sí, porque pregunto de tecnología y ciencia y me responden de salud y acción social. Este es un diálogo de sordos. Una mirada tecnológica y cuanto más conectividad haya e información disponible haya y se digitalice más todo, más vamos a ir hacia un tema de que sí se pueda personalizar y entender mejor al chico, al individuo, al estudiante de la universidad y armarlo un poquito más en función a lo que se ve específicamente de ese individuo. Con lo cual, vamos un poquito de hecho nosotros ya estamos trabajando sobre tecnología que hasta analiza sentimientos de la persona, que mira en función de su actividad en redes sociales cómo es el perfil de esa persona. Entonces, todo eso hace o nos va llevando hacia un mundo posible de más personalización. Bien. Me cuesta pensar que básicamente todo lo
que la tecnología ha llevado a la personalización, de entrar a Amazon y que te aparezcan los productos que a vos te gustan en el mundo de la educación, tirándole al promedio, eso sea mejor que entender las particularidades de cada uno de su proceso de aprendizaje. Lo que a mí más me preocupa no es tanto la personalización, usando la tecnología para permitir que cada uno vaya al ritmo óptimo de evolución, sino el trabajo con los docentes. O sea, a mí, te digo, lo que más me angustia de la evolución de la tecnología en el mundo educativo es cómo acompañamos a los docentes. Porque yo puedo no entender lo que hace mi hija de 10 años con la tecnología, pero bueno, le pido que me cuente, lo explica, trato de entender los simbolitos, los emoticones que pone, y si no lo entiendo, me veo a mí, no pasa nada. Pero me imagino la angustia de un docente que realmente tiene vocación de servicio, que realmente quiere trabajar, que sus herramientas son las que tiene y las que le dieron en su proceso formativo, y que también reconoce la limitación de sus herramientas al interactuar con sus alumnos. Entonces, me parece que toda esta ecuación, por lo menos no vi que lo hayamos hablado acá, es qué hacemos para acompañar a los docentes, a los directores de las escuelas en su proceso de alfabetización de la manera en que nos permita ser sensibles a honrar todo lo que saben, pero al mismo tiempo poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso que ellos mismos tienen que hacer. Y ahí la tecnología también tiene un rol importante, no solo con los alumnos, sino el proceso de que la tecnología puede dar para ayudar a los docentes y a los directores de las escuelas en ese proceso. Bien, tenemos algo de información para compartir sobre eso a partir de la encuesta que hicimos. De hecho, parte de esa información tiene que ver con que para que a los docentes se los quiera reforzar en su práctica, deberían estar ávidos de ese reforzamiento los docentes. Por lo tanto, deberían estar reconociendo que ellos deben ser sujetos de nuevas capacitaciones, porque lo que están haciendo no cumple con la tarea que se les está asignando. La encuesta que tenemos, que vamos a compartir al final del día, no muestra ese reconocimiento, con lo cual tenemos un problema de diagnóstico de base muy importante, que es que aquellos a los cuales necesitaríamos capacitar para que te asistan a vos, padre, en esa tarea, en algunos casos no están reconociendo que necesiten esa capacitación. Quisiste acordar con lo que acabas de decir a un momento que una vez leí una budista que dice: cuando el maestro camina a la par del alumno, el alumno no lo admira y no aprende. Cuando el maestro camina un paso adelante del alumno, el alumno se siente desafiado y aprende. Pero también dice: cuando el maestro camina 2 pasos adelante del alumno, el alumno lo mata. Y yo creo que parte del desafío, o sea, mi interpretación detrás de los números, no vi los números, es que parte del desafío es mostrarle a los docentes un escenario posible y alcanzable. Porque si lo que yo te muestro es algo que es tan distinto a tu decodificación, lo que vas a hacer es matar al mensajero porque te resulta inasible eso que yo te estoy ofreciendo como posibilidad. Lo vuelvo al punto de la importancia de mostrarle a los docentes algo que digan: ah, si es esto, me animo a dar un paso. Ahora, si te muestro algo que es un salto con garrocha por arriba de un acantilado, lo más probable es que prefiera vivir en la ignorancia o negar y ser ciego a mi propia ignorancia, así que eso es la manera de defenderme naturalmente como ser humano. Entonces, creo que ahí hay todo un área de desarrollo que tiene que ver con cómo hacerlo accesible. Bien, acá hay una pregunta que manda el público vinculada a los libros de texto, a los libros de texto en la escuela, que realmente tiene vinculada a los libros de texto en formato físico. Me imagino por cómo está formulada la pregunta. Lo cual me hace acordar que en cada oportunidad que en Argentina se celebra la Feria del Libro, yo sigo preguntándome en qué momento le van a cambiar el nombre y le van a poner la Feria de la Lectura y no del libro. En realidad, porque estamos celebrando un vehículo y no el objetivo y lo que significa leer. Pero eso es un problema de la feria sin duda, porque se sigue llamando de la misma manera. La pregunta es: ¿qué rol creen ustedes que tienen actualmente o que quedó reservado para los libros de texto, en formato físico agrego yo, en la escuela de hoy y para el futuro? Vamos a empezar por vos, Jesús. Es una pregunta interesante. Primero me parece que los libros de texto más nuevos pecaron de tratar de ser parecidos a las computadoras y que te aparezcan muchas cosas cuando sabemos que eso no es lo mejor. Entonces
Entonces, texto acá, un cuadrito, un dibujito, los chicos no saben por dónde arrancar y los maestros tampoco. Entonces, tratar de ser lo que no son no sirvió pedagógicamente. Ahora, la pregunta es si sirve. Entonces uno dice, bueno, ¿sirve como guía para el docente? ¿Sirve como guía para el alumno? ¿Sirve como una herramienta de trabajo donde en vez de que el maestro escriba los programas, los problemas de matemática o la de oración, los tenga en el texto? Depende de para qué lo pensamos. Entonces me parece que hay que replanteárselos, pero no como que no exista nada. Es una discusión para darse, pero me parece que así como están planteados, las últimas generaciones de libros de texto pecaron de esto, de tener muchísima información, de muy difícil decodificación, que los chicos no saben cuál es la prioritaria, de trabajar sobre conceptos lejanos antes de los conceptos más cercanos, y no le servían ni al docente ni al alumno. Entonces me parece que hay que pensar, me parece que pueden ser herramientas útiles si están bien pensadas. Las cosas se piensan para un objetivo. Yo tengo un objetivo y hago esto para esto, y hago otra cosa para otra cosa. Cuando quiero hacer una cosa para todos, seguramente falla. Bien, probablemente, ya estoy con vos, probablemente lo que intentaron es hacerse amigos de la tecnología. Hacerse amigos de los chicos. Para preservarse. Hacerse amigos de los chicos. Parecerse a esa cosa cotidiana, al iPad, al teléfono. Yo creo que es hacerse amigos de los chicos, que tiene que ver con toda esta cuestión educativa de soy par, no soy par. En general, la evidencia internacional, sobre todo en los últimos años se han hecho evaluaciones experimentales en África, en donde mandan estos libros de texto donde antes no había nada. El impacto de eso, cero. ¿Por qué? Por algo que ya mencionó Florencia, que si el docente no está capacitado, el insumo más importante de la función de producción, como dicen los economistas, de los aprendizajes es el docente. Todos los demás insumos van a través del docente. Si no está el elemento, la condición necesaria, que es el docente, con buena formación, con buena capacitación, con buenas herramientas pedagógicas, entonces los demás casi por antonomasia va a tener un impacto igual a cero. Ahora, tú mencionabas hace unos momentos cómo hacer de la capacitación una capacitación efectiva para que los docentes puedan montarse al tren del uso de tecnologías. Bueno, lo primero es tener un diagnóstico, es decir, les tienes que, yo no sé si utilizar la palabra evaluación, porque sé que es mala palabra evaluar a los docentes, pero pues tienes que tener un diagnóstico, si no vas a estar tratando de formar una estrategia de capacitación a ciegas, porque no sabes en dónde está el problema. Es lo mismo que teníamos con los aprendizajes de los niños. Si no sabemos en dónde estamos parados y hacia dónde debemos de transitar, en dónde está el cuello de botella, en dónde están las áreas de mejora, nunca vamos a poder canalizar los recursos hacia esas áreas. Bien, esta pregunta está mencionada para vos, Roberto, pero me parece que está referida a una cosa que dijiste vos, Andy. Te la voy a hacer, Roberto, si no se la corremos a la pregunta. ¿Por qué cuentan con un área de design thinking? No tienen design thinking. No, nosotros tenemos. Bien, lo mencionó Andy. Porque lo mencionó Andy. Bueno, entonces, ¿por qué cuentan ustedes con un área de design thinking y qué importancia le ven en el futuro? Porque es súper importante discutirlo por lo que mencionó. Lo mencionó antes Andy, pero nosotros también tenemos, de hecho, todo lo que hace a consultoría y análisis de negocios, se utiliza mucho la metodología del design thinking. Empezar a pensar la idea, en el caso nuestro, el cliente, qué necesita ese cliente, empezar a tirar ideas y trabajar en una metodología de design thinking, incluso volvemos a escribir y pegar post-it en un pizarrón y analizando ideas y en función de esas ideas viendo las soluciones y las respuestas. Bien, tenemos design thinking. Tienen design thinking y para ustedes juega un rol muy importante en el proceso de armado de una solución. La ejecución de una solución para resolver una situación de negocio. ¿Y vos ves que las personas que se incorporan a la compañía tienen esa competencia o esa habilidad o es una metodología? No, es una metodología rápida de aprendizaje
Bien. rápido, pero es una metodología de trabajo. Bien, perfecto. Les comparto algunos resultados de la encuesta de coordinación. Hicimos parte de la encuesta que completaron los asistentes, está vinculado a cuán bien o mal coordinada está la universidad con distintos instituciones o agentes del proceso de educación. Con la escuela secundaria, entre mal y muy mal, 80%. Porque la gente acá piensa, y yo pienso porque también completé la encuesta, entonces soy parte de ese resultado agregado, de que la coordinación de la universidad con la escuela secundaria es más de un 80%. Es 80% mal. Y lo mismo con el deporte, lo mismo con la empresa, con la enseñanza técnica, en un 59%. ¿Ustedes creen que esto es un inconveniente? ¿Ustedes ven esta descoordinación como algo natural y propio de que son dos agentes distintos, o lo ven como una descoordinación o como una desatención que finalmente impiden que dialoguen y que informen mejor al final de la cadena completa? Yo que también la contesté, quedó haber contestado eso, yo creo que el problema es que la escuela secundaria es mala, entonces no forma para una buena educación universitaria. Me parece que más allá de cómo es el engranaje, lo que sale de la educación secundaria no puede ser bueno, porque todo el sistema funciona mal. Entonces, si salen chicos que tienen serias dificultades vamos a volver a lo mínimo que hablamos, con el cálculo y lectura, ¿cómo hacemos? Entonces, esa articulación no funciona. No funciona, y yo he tenido una conversación hace muchos años con el que fue rector de unas universidades privadas importantes de la Argentina, que me decía que era muy impresionante ver a los chicos que, salvo excepciones de los colegios con muchas, pero 3 años le tomaba a un chico que ingresaba a la universidad, más o menos hacer un catch-up, llegar a tener cierto nivel en habilidades básicas para sostener la carrera. 3 años. Me parece que el problema básico, vuelvo, tiene que ver con los cimientos. Además, podemos pensar después si hay políticas de Estado, si pensamos en carreras, cómo son las carreras, los contenidos universitarios, todo eso también. Pero vuelvo, si no sumamos 1 más 1, no me parece que no lo vamos a resolver. ¿Cómo sentís que está coordinado con lo que vos estás haciendo, escuela secundaria, universidad también? ¿Ves un vínculo o es una relación muy forzada? Creo que el único vínculo es uno cronológico natural de edad, pero no de articulación integrada de un camino que de una continuidad natural. Y creo que también hay un desafío de lo que termina en la universidad y va a la laboral. Decía antes de que las universidades han sido enfocadas en empleados, como si su éxito fuera la empleabilidad de la gente y no empleadores, que es lo que creo que necesitamos. El 80% de las innovaciones en países emergentes o países desarrollados, el 90% de los empleos lo generan los emprendedores, no las grandes empresas, con lo cual creo que de alguna manera como que tenemos el enorme desafío de trabajar en lo más básico, que comparto, que es el cálculo, la capacidad de leer y escribir, la capacidad cognitiva básica, y en el otro extremo, la capacidad de la gente de poder innovar y generar su propio empleo. Y después tenemos todo lo que está en el medio, que hoy está muy desordenado, porque tenemos claros esos 2 puntos. No veo una articulación. Creo el 80%. Si hubiera contestado. No, yo creo que estoy también en el 80, pero lo veo como una gran oportunidad. No me parece que es una oportunidad para que ese ecosistema que mencionó Andy recién, empresas, emprendedores, Estado, cadena, todos trabajen más integrados para justamente esos números mejores. Y creo que eso es una gran oportunidad. Coincido en lo básico. Primero tenemos también lo básico, pero lo veo como algo nacional. En el caso concreto de tu compañía está coordinada con alguna universidad, con alguna escuela en algún lugar, con algún laboratorio. Trabajamos, como lo mencioné al principio, todas nuestras actividades de consejería
responsabilidad ciudadana, todo va alrededor de la educación. Y de hecho lo que estamos haciendo, ya lo veníamos haciendo hace un tiempo, pero este año coordinamos un poco más toda esa actividad para focalizar en áreas, hacer menos tiros, pero tiros que sean más coordinados y sincronizados, ¿no? IBM entrega licencia de software para uso, hace talleres con docentes y con alumnos, para tratar de que todas esas herramientas que damos ser más coordinados para que esta lógica sume más. Perfecto. Andy. Quería, como estaba diciendo recién, hacer una referencia al Parque de la Innovación. Nosotros hace 2 semanas aprobamos en la legislatura la creación del ente de bienes, específicamente la creación del Parque de la Innovación, donde hasta ahora estaba el tiro federal, un predio muy grande que hay en el lado de Libertador y Lugones. Y lo que me parece interesante del desafío del Parque de la Innovación, como lo consiguió Horacio, el jefe de gobierno, es, más allá de crear un lugar donde la universidad, lo científico, lo académico, lo emprendedoril, los inversores estén en un mismo lugar, como lo que es Ruta N en Medellín, donde está demostrando que duplican la cantidad de patentes per cápita, mejora 60% la sobrevida de los emprendedores en sus proyectos, por el solo hecho de estar cerca, de estar conectados, sino que también el proyecto en su origen consigue construir un puente que pase por arriba de Lugones y Cantino y se conecte con la UBA. La UBA, como metáfora, la Universidad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, para mí es una muy linda metáfora de esta idea de que para estudiar tenías que alejarte de la ciudad y desconectarte del mundo. Nos vamos allá y desconectémonos. Y este puente para mí es una metáfora muy fuerte de lo que es el desafío de la educación, que es reconectemos a los 40.000 chicos que van a estudiar a Ciudad Universitaria a través de un puente a la ciudad para que se integre en un parque de la innovación. Y para que eso potencie a los que estudian, a los que trabajan, los que investigan, o sea, poder generar un ecosistema. Creo que parte del desafío para mejorar todo esto es romper estas distancias hasta geográficas que hay, para que estemos todos en los mismos lugares y te cruces en el café de abajo y puedas crear valor. Así que eso es parte de lo que creo como Estado tenemos que hacer, que es favorecer ese encuentro de una manera más natural entre las distintas partes que constituyen el desafío que tenemos por delante. Es una visión que comparto plenamente y yo creo que también pueden sumarle a esa visión del jefe de gobierno la idea del ecoparque que vayan a hacer en donde ahora está el jardín zoológico. Me parece que si uno concibe otras instituciones como potenciales partes integrantes de un sistema de aprendizaje, me parece que se agranda mucho el juego y ahí entran a jugar los museos, ahí entran a jugar los parques, ahí entran a jugar talleres, ecosistemas de emprendedores. Me parece que finalmente se acepta que la zona es mucho más amplia de lo que uno se imaginaba y los actores pueden ser mucho mayores de lo que uno se imaginaba. Rafael, ¿cómo ves el tema de coordinación? En el caso tuyo, que estás permanentemente analizando no solo la Argentina, sino que la región y el mundo. ¿Cómo ves que funciona? Yo creo que la coordinación no existe. La coordinación, el cuello de botella para esa coordinación es la falta de una reforma en el secundario. Tienen los chavos que pasar 11 materias o algo así, mientras que en los sistemas educativos más modernos del mundo, y ni siquiera los tan modernos, en México, en Chile, en Brasil, en Colombia, han transitado de un sistema enciclopédico donde tienen 11 materias a un sistema basado en competencias, en donde la ventaja del sistema basado en competencias es que hay salidas laterales. Es como un juego de Lego. Desde el primer semestre los chavos van acumulando competencias. En algunos casos esas competencias son certificadas y en los casos donde los jóvenes están en educación técnica vocacional, aunque no terminan el grado, la educación, el ciclo orientado que ustedes le llaman, la educación media superior, los grados 10, 11 y 12, pueden salir con ciertas competencias que son relevantes para el mundo laboral. Aquellos que están en los bachilleratos generales van acumulando sus competencias disciplinares, que es mucho más fácil que haya una articulación entre la universidad y el sistema secundario cuando tienes un
sistema basado en menos competencias cuando los comparas con el número de materias que llevan hoy por hoy en Argentina los chavos, y son competencias que están vinculadas de manera genérica con las habilidades que están buscando las universidades. Bien, bien. Acá me hacen, el público hace una pregunta y yo antes se las hago y antes contesto yo para que sepan lo que pienso. Y hablando de integración, lo que se les pregunta es cuál consideran ustedes que debería ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil ante este nuevo paradigma de la ciencia y la tecnología integrada a la educación. Yo soy un gran crítico del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil porque creo que trabajan mucho y no producen ningún impacto. Y esto, por supuesto, habrá excepciones, me van a tirar el prejuicio todo el mundo, me hago cargo, no importa. Pero me parece que hay un gran movimiento de la sociedad civil que trabaja sobre poblaciones muy reducidas o sobre temas muy pequeños. A esos temas los repara, pero que a escala no cambian las dinámicas del sistema. Y dado que esta discusión, yo quiero que siempre tengamos arriba de la mesa, en cada discusión que tengamos, la urgencia de la transformación y de las cosas que hay que hacer y la escala en la cual hay que implementar. Es por eso que soy crítico de este tema cuando hablamos de algo de escala. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol? Levantante la mano, Rafael, por eso. En otros países de la región, el rol que ha jugado la sociedad civil para exigir que el sistema educativo haga valer el derecho de todos los niños y jóvenes de aprender ha sido fundamental. Impulsos por la educación en Brasil, Mexicanos Primero en México y otros en Colombia, Chile. Pero el punto de partida de eso, de cómo va a ser para ver si el sistema educativo está cumpliendo con su parte del contrato social. Si eso se logra, entonces la sociedad civil tiene un rol muy importante en exigir el cumplimiento de ese contrato social, el organizar foros como este, el levantar la mano, poner el dedo señalando que hay algunos niños jóvenes excluidos o no se les está respetando su derecho de aprender. Entonces eso no lo veo tan claro yo en Argentina. Creo que puede ser producto de algo que ya mencioné anteriormente, la falta de información. Al no haber información es muy difícil que todos tengamos un entendimiento común de cuál es el problema, porque todos podemos pensar que mi hijo va a una escuela que sí es buena, entonces está aprendiendo, hasta que no viene la escuela estandarizada y pone en blanco y negro, sin estigmatizar a nadie, pero en blanco y negro, esto es lo que se está aprendiendo, esto es lo que no se está aprendiendo. Entonces sí, podemos todos como sociedad exigir a la autoridad educativa que cumpla con su obligación. Bien. Andy. Yo creo que el rol de la sociedad civil, para hablar en un sentido un poco académico, es mojarle la oreja a todos, los que no están al Estado, a los privados. Marcar la cancha. Marcar la cancha, mostrarle desde el desafío amoroso. O sea, es una mojada de oreja amorosa, pero es mostrar ejemplos y cosas en pequeña escala, vendiéndola de que pueden tomar escala relevante si los privados y el Estado las toman. Entonces, yo creo que ese es el rol que pueden cumplir, que se está diciendo, pero como nosotros lo hicimos, y nosotros lo hicimos y ustedes no lo están haciendo. Y en un mundo ideal, si el Estado hiciera su trabajo, las ONG no tendrían nada que hacer. El Estado cumpliría el rol, digamos, que muchas veces suplen las ONGs, pero en un mundo real creo que ese es el rol que puede cumplir, y yo lo veo ahora desde el Estado, ONGs que vienen y te desafían, nosotros hicimos esto, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Tienen más recursos. Y a mí me deja, me quita el sueño. Te molesta. Me molesta, y con todo el tema ahora del zoológico, por ejemplo, muchas ONG dicen, a ver si pueden trasladar los animales, no, vamos a ver lo difícil que es. No, no es difícil, ya, tal ONG hizo esto en tal lugar y esto, y se puede trasladar. Bueno, a ver, viste, como que tenés que tener una respuesta sobre esto. Claro. Roberto. No, comparto un poco con Andy. Yo lo que quería agregar a volumen y escala, vuelvo a dar la respuesta tecnológica, es justamente hoy parte de la tecnología
tecnología, el concepto de conectividad nube, una de las cosas que te permite es llegar mucho más a muchos más lugares que antes costaba más llegar. Incluso la nube como elemento hasta democratizador de la educación. Entonces creo que en ese sentido también la tecnología tiene que ayudar a cómo lo masificamos y generamos escala. Entonces creo que es una variable que sin duda puede ayudar mucho. Debería ayudar. Bien, Florencia. Yo coincido con Rafael plenamente y creo que hay otro factor que apareció en el panel anterior y que es que la educación debe ser una cuestión de Estado. No puede cambiar con cada uno. Entonces, la sociedad civil tiene un rol ahí fundamental que es la educación es prioritaria, es una cuestión de Estado y no basada en opiniones, me gusta, no me gusta, me parece, vamos a experimentar un poquito acá, pero cuando experimentamos destruimos una generación. Entonces creo que el rol es es exactamente el que dijeron ellos, pero teniendo en cuenta esto, no puede cambiar cada vez que cambia el gobierno o el ministro de Educación, es una cuestión de Estado, creo que ese es nuestro rol. Bien, nos quedaron una cantidad de preguntas por hacer que después se las vamos a compartir. Yo quería cerrar agradeciéndoles muchísimo su tiempo y su palabra, cerrar con una pequeña reflexión. Yo trabajo muy cerca de una universidad que se creó en Estados Unidos hace 3 años, llamada Minerva, que sí ha podido resolver de una manera muy innovadora la unión de tecnología y neurociencia. Y lo han hecho de una manera que ha llamado la atención de miles de alumnos de todo el mundo. Un entrepreneur del Silicon Valley, con una gran plataforma de Active Learning, un neurocientífico ex Harvard y Stanford, fue convocado para hacer todo el diseño curricular, asegurándose que cada 15 minutos de clase se imparte una de los 110 hábitos de pensamiento que él tiene desarrollado con lo que funciona el cerebro. Florencia conoce muy bien el neurocientífico porque es una persona muy reconocida. La universidad esta abrió hace 3 años, aplicaron 2.500 chicos, este año es el tercer año que está abierta, aplicaron 18.000 chicos de cerca de 200 países. Acá en el aula, acá en el auditorio tenemos, estoy tratando de buscarla, tenemos 2 argentinas, una que está estudiando y forma parte de la primera camada, Ailén Matiz, allá Ailén está, Ailén es alumna de Minerva desde hace 2 años, con lo cual ella lo puede contar desde adentro, se puede verificar vía ella lo que Minerva propone y lo que Minerva hace. Y donde está Sofía Camusí, Sofía está sentada al lado, Sofía es nueva alumna de Minerva. Las 2 han podido experimentar el proceso y una ya está experimentando los beneficios de un buen maridaje entre tecnología y neurociencia. Esto hoy es posible, por supuesto que la escala a la que opera una universidad no es comparable con la escala a la que opera un gobierno y nunca lo será. En la Argentina tenemos 12 millones de alumnos y a Minerva ingresaron 110 este año, con lo cual no estamos queriendo hacer comparaciones. Sí, la comparación es válida porque demuestra una unión posible. Hay evidencias neurocientíficas que hoy iluminan formas de pensamiento y de funcionamiento neurocognitivo, y hay evoluciones tecnológicas que hoy habilitan la distribución del conocimiento de una manera novedosa. Eso, bien ensamblado, produce Minervas. Y Minervas pueden inspirar formas de reorganización de estados para que efectivamente la educación sea una política de Estado y cubra todas las falencias que tienen gran parte de los sistemas educativos. Así que los que quieran hablar con Sofía o con Ailén, allá las tienen. Yo les agradezco, Florencia, Andy, Roberto y Rafael, muchísimo por este tiempo.